Bueno, entonces vamos a empezar nuestro nuevo capítulo del curso, ¿ya? Vamos a ver lo que es un poco de Python, ¿ya? Que es un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a ver un poco la introducción, ¿ya? Entonces, vamos a ver, a ver. Entonces, el Python, ¿ya? Como acabo de mencionar, es un lenguaje de programación. La principal característica es que es interpretado, ¿ya? Que ahorita comentamos. A ver. Y es creado por el Guido Rousseau, ¿no? En el años 90 fue creado este lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere que es un lenguaje de programación interpretado? Un poco comentar, a ver, hay dos tipos de lenguaje de programación. Uno es el compilado, ¿ya? Que usa el compilador, uno tiene un código fuente, es uno escribe el programa que se conoce como código fuente, ¿ya? El compilador lo que hace es que obviamente hay un compilador, como su nombre indica, que pasa a código máquina, ¿ya? Para que lo entienda la máquina, y luego eso se ejecuta, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con este lenguaje Python y otros, como hemos visto también en MATLAB y Octave, son interpretados? ¿A qué se refiere? Que no hay compilador, sino hay un intérprete, ¿ya? En otras palabras, no se, línea por línea va ejecutándose, ¿ya? Realmente lo que va, con su nombre indica, y va interpretándose y se va visualizando en la pantalla de la computadora, ¿ya? Es la diferencia ah, de un lenguaje compilado, como es el C, ¿no? Y con los lenguajes que son interpretados, ¿verdad? Hay ventajas, desventajas en cuanto a la compilación, lenguajes compilados, que por ejemplo, ventaja sería que los compilados son más rápidos, los interpretados son más lentos, y en cuanto al interpretado, ¿cuál es la ventaja? Que es más fácil de entender, ¿no? Más fácil de entender y más fácil obtenemos los resultados, ¿no? En cambio, el compilado, lo contrario, ¿no? Entonces, el lenguaje Python es un lenguaje interpretado, ¿ya? Que uno va escribiendo, ¿no? Uno va escribiendo código es decir, los programas que se conoce como código fuente y va ejecutándose y vamos visualizando en la pantalla, ¿no? Entonces, esta es la principal característica de los lenguajes interpretados, ¿ya? Y ese es uno de ellos, es el Python. Eh, a ver, ¿qué características más podemos mencionar de Python? Que es multiplataforma. ¿A qué se refiere o por qué se dice un lenguaje de programación multiplataforma? Es que se puede trabajar en diferentes sistemas operativos, es decir, se puede instalar en Windows, como en este caso vamos a trabajar con Windows, o Mac OS o Linux, ¿ya? En cualquiera de ellos se puede trabajar con los lenguajes de multiplataforma, ¿ya? En este caso, Python cumple esta característica, ¿ya? ¿Qué más? Que soporta diferentes paradigmas de programación, es decir, los paradigmas de programación son las lógicas, cómo se agrupan, cómo se diseñan los algoritmos para iniciar parte de la codificación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los paradigmas principales? Por ejemplo, es orientado a objetos, ¿no? Funcional e imperativa. Entonces, por ejemplo, el Python cumple estas características, ¿ya? Soporta diferentes paradigmas. Principalmente, por ejemplo, el Python es orientado a objetos, ¿ya? Que vamos a ir comentando. ¿Qué más? Es tipado dinámico. ¿A qué se refiere tipado dinámico? Entonces, lo que se refiere es que, parecido que en el Octave o en MATLAB que ya se ha visto, entonces, misma variable puede tomar diferentes valores, ¿ya? En diferentes valores. Por ejemplo, en algún momento a un X le llamamos 2, que es un entero. Más abajito podríamos decir que X, pues, por ejemplo, podría ser un real, que 2.1, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, que sea tipo dinámica se refiere a eso de ahí, ¿no? ¿Qué más? Es open source, ¿no? Es decir, es libre.
Entonces, otra de las ventajas de este Python, ¿verdad? Como el Octave que hemos visto también, que sí, sin ningún problema podemos instalarlo, ¿verdad? Obviamente descargar e instalar. En cambio, hay otros programas que son propietarios, ¿no? Que hay que buscar o hay que pagar licencia. En este caso el Python es open source, ¿no? Aparte de ser open source, obviamente como open source, el lenguaje tiene otras librerías que se van a extendiendo. Gracias a que es open source, muchas personas colaboran para su desarrollo, ¿no? Y también es de propósito general, es decir, uno puede utilizar como cualquier programa, lenguaje de programación para codificar cualquier tipo de algoritmos. ¿Ya? Como ya hemos estado indicando que es iterativo, ¿ya? Imperativo, acá es imperativo, acá es imperativo. Es decir, uno va escribiendo parecido que en el octave que hacíamos, ¿ya? ¿Se acuerdan? En el octave teníamos el ventana de comandos, ¿no? Uno escribía algo y ya nos va ya nos iba mostrando los resultados que iba pidiendo, ¿no? Aquí por eso es aquí interactivo, por eso aquí, ¿no? Como ya hemos estado ya comentando, tiene librerías extendidas. Es decir, el lenguaje de programación viene con ciertas librerías, pues, pero, por ejemplo, en el Octave se llama paquetes, como el MATLAB también te llama toolbooks, ¿no? Aparte ya traen programados, o como su nombre indica, librerías, ¿no? Que abarcan diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para redes neuronales, para ecuaciones diferenciales, para análisis de imágenes, para cálculo simbólico, ¿no? Son agrupaciones de códigos que vienen con el nombre de librerías, ¿ya? Y para usarlo, obviamente, hay que instalarlo, como ya hemos estado viendo también en el Octave, ¿ya? Entonces, esta es una de por ejemplo, las ventajas de Python, ¿no? En muchas áreas del conocimiento existen ya librerías, ¿no? Que nosotros podríamos incorporarlo y empezar a trabajar, ya que vamos a ir con muchas librerías, vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, estas son las principales características de lo que es el Python, ¿ya? Ahora, como ya me está comentando, ¿qué librerías, por ejemplo, tenemos? Por ejemplo, para programar la interfaz gráfica, ¿no? Con Tkinter, ¿no? Tenemos el librería Tkinter para programar y con interfaz gráfica, ¿no? Por ejemplo, para programar juegos tenemos Pygame, ¿no? La librería Pygame. Por ejemplo, tenemos para trabajar páginas web, también con Python se puede hacer páginas web. Tenemos de Django, ¿no? Librería de Django. Tenemos, por ejemplo, ciencia de la computación, NumPy, una librería NumPy. Tenemos para procesamiento de lenguaje natural, para reconocimiento de voz, esos temas, NLTK, ¿no? Librería NTK. Tenemos también para las gráficas, para hacer la visualización gráfica de los resultados, de los datos, Matplotlib, ¿no? Una librería Matplotlib, ¿ya? Y también, por ejemplo, para el Machine Learning tenemos una de ellas, ¿no? Una de las librerías TensorFlow, ¿no? Obviamente por Machine Learning, inteligencia artificial, hay varias librerías que uno podría ir utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí puse los principales como para mencionar librerías que existen para ir trabajando con diferentes áreas, ¿ya? A ver, ¿quiénes lo utilizan? ¿Quiénes o qué plataformas, qué programas han utilizado Python para diseñar su interfaz o lo que nosotros utilizamos? Por ejemplo, el Instagram está programado en Python. Netflix, ¿no? Ah, Pinterest, ¿no? Acá Google, hasta mismo Google, ¿no? Dropbox, también en NASA se utiliza. Odo, ¿no? También el Face, ¿no? Y así, como podrán ver, hay muchas empresas que utilizan el Python como lenguaje de programación, ¿no? Entonces, por eso ahora el Python se está poniendo, como se dice, de moda, ¿no es cierto? ¿Ya?
porque de moda lo digo porque a veces aparece un nuevo lenguaje que trae o hecho mayoría de las cosas, que se puede hacer muchas cosas, entonces ya cambia como pasó con el Java, ¿no? Pues el Java, ¿no? Ah, lo que estuvo de moda hace 10 años, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, hay otro lenguaje de programación que es el Julia, que también está tomando posiciones, entonces vamos a esperar. A ver, por lo pronto, por ejemplo, es una de las lenguajes de programación, como podrán ver acá son empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, Google, Instagram, ¿no? Facebook, ¿no? Que están utilizando. Entonces, como ellas las empresas grandes utilizan, obviamente el lenguaje es lo que saben programar en Python es bastante cotizado, ¿no? Esos son, por ejemplo, las empresas que están utilizando el lenguaje Python. Ahora veamos para en sí trabajar, para trabajar con el Python, ¿ya? Que en este caso vamos a trabajar con el Python 3, es decir, con versión 3, ¿no? Y necesitamos dos cosas, ¿ya? Necesitamos dos cosas. Entonces, siempre en general aquí, para cualquier lenguaje de programación, como ya me está comentando, se necesita realmente dos cosas aquí, ¿no? Uno es el que en este podría ser compilador o intérprete, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación. En la otra parte vamos a necesitar lo que es el editor, ¿verdad? Siempre para trabajar sin ningún problema con cualquier lenguaje de programación, vamos a necesitar dos cosas. Podría ser compilador o intérprete, en este caso Python, vamos a necesitar el intérprete y un editor, ¿ya? Y, yo- y como en este caso intérprete, vamos a utilizar obviamente Python y el editor podríamos utilizar cualquier editor de texto, ¿verdad? Como el bloc de notas, como el mismo Office, cualquier editor de texto aquí, cualquier editor, ¿verdad? Pero obviamente para un poco que nos ayude en la escritura, ah, nos vaya ayudando la sintaxis, a veces ambos, ¿ya? Ambos ya viene empaquetado, ¿ya? Empaquetado. Eso se conoce entorno desarrollo integrado, el IDLE, ¿ya? Y ya cuando nosotros lo instalamos, ya vamos a tener incorporado eso, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del el editor, ¿qué programas para el Python? Obviamente aquí es el Python, ¿no? Hay Python. Y como para editor, ya considerado como entorno de desarrollo integrado, ¿qué programas vamos a utilizar? Por ejemplo, el primero, que podría ser Editle, ¿no? Integrado de desarrollo ¿no? PyDet, PyCharm, Visual Studio Code, Sublime Text 3, PyScripter, ¿no? Spider, Jupyter Notebook y Eclipse y NetBeans. Por ejemplo, estos son entornos de desarrollo integrado que nosotros podríamos utilizar como editor y como para ejecutar el Python, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar, aquí puse de otro color, en este curso vamos a utilizar lo que es Spider. Eso es lo que vamos a utilizar en este curso. Entonces recuerden, cualquier lenguaje de programación, en este caso va a tener un intérprete y un editor de texto. Y un editor de texto que ya un poco que ya puede fusionar el intérprete, ¿no? Y algunos ayudas de sintaxis que nos traiga, se conoce como entorno de desarrollo integrado, ¿ya? Que aquí estamos presentando los diferentes entornos de desarrollo integrado que se podría utilizar con Python, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar lo que es el Spider, ¿ya? Eh, pero muchos de estos de aquí y tienen sus distribuciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las distribuciones, es decir, el distribuidor de Python es el Anaconda, ¿ya? Es el Anaconda. Como podrán ver, este es
cuando uno instala el Anaconda, este es lo que se conoce como navegador de Anaconda, ya trae diferentes entornos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como hemos mencionado, el Jupyter, ¿no? Not- el Jupyter Notebook, ¿no? Y lo que nos importa en este curso, por ejemplo, es el Spider que ya trae, ¿no? Entonces nosotros instalamos el Anaconda, ¿ya? Entonces se va a instalar el Python y aparte se va a instalar todas estas herramientas para poder editar, para trabajar con el Python, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con lo que es el Spider. Ahora, y para instalar el Anaconda en sí, vamos a referir, a ver, en la cuenta de YouTube, ¿ya? En el cuenta en mi canal, ahí está el proceso de instalación. Como es software libre, no hay ningún problema, pero mencionamos aquí los pasos, ¿no? Obviamente hay que ingresar esta dirección que estoy poniendo acá, ¿no? ¿No? Y descargar el Anaconda, ¿verdad? Obviamente ahí va a haber opción para seleccionar para qué sistema operativo queremos, ¿no? Entonces, en este caso nosotros seleccionamos para Windows, ¿no? Como es software libre, pues vamos a esta dirección, a esta URL, eh, vamos a encontrar para Windows el instalador, ¿no? O si estamos trabajando en un sistema operativo, automáticamente lo va a reconocer eh, que tenemos que descargar para Windows, ¿ya? Pero si no, ahí muestra, ¿no? El segundo paso, obviamente, después de descargar, hay que instalar. Acá menciono los principales mínimos requerimientos. Se requiere menos de un giga de espacio en el ordenador. Se requiere como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y obviamente el tercer paso, hay que iniciar el Anaconda, ¿no? Y cuando uno inicia el Anaconda, es lo que nos va a salir esta pantallita que mostramos anteriormente, ¿ya? Aquí podemos ver cuando uno inicia Anaconda, nos va a mostrar esta pantallita que tenemos, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar, repito, con el e desarrollo interno integrado, que es el Spider, ¿ya? Entonces, aquí hay que buscar en mi canal cómo se instala el Anaconda, aunque no tiene ninguna dificultad en instalar, ¿ya? Ahora, y para trabajar, entonces para trabajar tenemos dos formas. En este caso, ya hablando de Spider, ¿ya? Entonces, para trabajar con Spider, aquí les muestro, entonces, cuando uno carga aquí, ¿no? Este es el Anaconda. Cuando uno carga el Anaconda, nos muestra aquí el navegador de Anaconda, como acá está, ¿no? Entonces, lo que nosotros sacamos al launch, ponemos launch acá porque vamos a trabajar con el Spider, nos carga esta interfaz, ¿no? Este es el interfaz del Spider, ¿ah? Como podrán ver, eh, tiene parecido al Octave que hemos estado trabajando ya, ¿no? Que hemos estado trabajando. En esta parte, como podrán ver, ese código, ¿no? Editor de código, acá la consola, ¿no? Y acá tenemos a la ayuda, explorador de variables, gráficos y archivos que tenemos ya en ese directorio que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta es la primera mirada que podríamos tener de el Spider, con el cual vamos a trabajar en este curso. Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí, como podrán ver aquí puse como imagen, aquí tenemos el editor, esta parte, acá por ventana de multiusos teníamos vista gráfica, vista de archivo, vista de variables, ¿no? Y acá termina el terminal, es decir, ventana de comandos, que con lo que conocía también el Octave, el MATLAB conoció con ventana de comandos, ¿no? Donde vamos a ir incorporando comandos y nos va dando resultados, ¿ah? Entonces, la elección de este interfaz de desarrollo o de Spider seleccioné porque ya hemos estado trabajando con el Octave y también con el MATLAB para un poco adecuarnos más rápidamente, ¿verdad?
Entonces, teniendo eso presente, tenemos dos formas de trabajar, ¿no? Digamos, una forma es con el modo de comandos, ¿no? Que hay que ir como calculadora avanzada, ¿no? Que hay que ir incorporando comandos en la ventana de comandos, que en este caso vamos a ir mostrando con el Spider, que este sería el ventana de comandos, ¿no? Entonces aquí podemos ir escribiendo lo que queramos, como una calculadora decía, como calculadora avanzada, entonces significa que nos podemos ir sumar números, ¿no? Por ejemplo, aquí y 2 más, ponemos 2 más 3, escribimos 2 más 3 y ponemos Enter, ¿no? Y nos va dando resultados, ¿no? Entonces, este es trabajar con, acá, el modo de comando, ¿no? Como una calculadora avanzada. Ojo que aquí podemos hacer cualquiera que se podría hacer, cualquier ejecución que nosotros podríamos hacer como calculadora avanzada. Un poco recordando lo que hicimos en el Octave también, ¿no? Igual que el Octave, o bueno, parecido, ¿no? Todo lo que se podía hacerse en el ventana de comandos. También ejecutar, ¿no? Ejecutar los programas que aquí, por esta parte, ventana de comandos, ¿no? Y por otra parte, la otra forma de trabajar tenemos a modo de guión, ¿ya? Entonces tendríamos el modo uno, que es a través de ventana de comandos, y modo 2, modo de guión. Es decir, escribir un script, ¿ya? ¿Y dónde vamos a escribir script? En el editor, ¿ya? En el editor. Entonces acá tenemos el spy. ¿Cuál es el editor? Este es el editor, ¿no? Acá tenemos, podemos ver, poner nuevo, acá. Entonces tenemos ahí nuevo y nos abre acá una nueva hoja para ir escribiendo, ¿ya? Entonces esto de acá podríamos borrarlo y escribir lo que acabo de hacer en el ventana de comando, 2 más 3. Es decir, acá escribo 2 más 3 y cuál va a ser la ventaja de utilizar el editor es que yo voy a guardarlo, ese aquí, ¿no? Entonces voy a guardar, vamos a guardarlo aquí, así es que obviamente esto nos va a servir cuando trabajemos unos programas más extensos, ¿no? Voy a guardar acá. A ver, voy a llamarlo práctica uno. Solo ponemos práctica uno, podemos guardar, ¿no? Obviamente hay que ubicar nuestra carpeta donde queremos trabajar, ¿no? Pues ponemos, guardamos y ejecutamos aquí. Acá hay un simbolito para ejecutar. Sí, acá hay un simbolito, un triangulito para ejecutar. Entonces hacemos clic acá y vamos a esperar aquí en ventana de comandos que se ejecute, ¿no? Entonces, se ejecutó el programa sin ninguna dificultad, dice, no hay ningún error aquí, pero no me muestra nada. Entonces, aquí, como podrán haber visto, aquí cuando yo puse en el ventana de comandos, directamente me mostró el resultado, pero acá cuando yo trabajé en el editor no me muestra nada. Entonces, y para que me lo muestre, vamos a requerir una función que se llama print. Cuando trabajamos en ventana de comandos, entonces lo que vamos a requerir es que tenemos que poner el print, ¿no? Entonces ahora sí, cuando yo ejecuto automáticamente va a actualizar, va a grabar y se va a ejecutar. Y me está mostrando el resultado de 5, ¿no? Entonces recuerden, cualquier cosa que escribamos acá en ventana de comandos, o cuando lo cerramos la sesión al Spider, se va a perder, ¿no? Una forma sería que nosotros escribamos eh, eso en el editor y ya tengamos grabado, entonces en cualquier momento podríamos utilizar, ¿ya? Entonces, toda la codificación vamos a hacer en sí, cuando los programas ya son extensos, vamos a hacer aquí en el editor.
¿ya? Pero cuando no son cortos, podríamos ir trabajando acá en el ventana de comandos, ¿ya? A ver, acá un parecido acá en el Octave hay comandos, ¿no? Por ejemplo, para limpiar pantalla es CLS. Escribimos S, vamos limpiando la pantalla, ¿no? Enter y ya se limpió la pantalla aquí, ¿no? Ya se limpió la pantalla. Ahí está. Entonces vamos a continuar entonces. Entonces tenemos dos formas de trabajar, modo de comandos y modo de script, ¿ya? Que hay que escribir eh, órdenes en todo caso, de forma de archivo. Una de las cosas que hay que ir fijando ya es lo siguiente. Si ustedes fijaron, yo grabé acá práctica 1, ¿no? Acá práctica 1. ¿Cuál fue su extensión? .py, ¿ya? .py. Entonces, de acá para adelante, cualquier archivo que tenga .py o .py, ese está hecho para Python,